vamos a hablar con el politólogo Ángel Carrasco. Los motivos por los cuales el electorado de nuestro país, en particular el de Maldonado, se puede mover, a qué cosas puede reaccionar el electorado. Ángel Carrasco, ¿cómo podríamos comenzar definiendo este tema? Bueno, primero que nada, buenas noches, un saludo a todos. Bueno, el tema ha sido ampliamente discutido por y es así que se han elaborado distintas corrientes para explicar cómo se comporta el electorado. Estas teorías que han surgido, en un primer momento fueron opuestas, ¿no? Surgía una, la otra en contraposición para generar más conocimiento académico, pero en realidad después que concluyamos con ellas, nos vamos a dar cuenta que podemos sacar partes de cada una y se complementan entre sí. Es así que el primer enfoque que se dio sobre el estudio del comportamiento electoral, como la incógnita que había y querer resolver por qué votaba la gente, se daba con el enfoque sociológico, que básicamente lo que hablaba era de un comportamiento grupal, donde importaban mucho el sector que ocupaban en la sociedad, ya fuera grupos religiosos, étnicos, según el nivel educativo, la clase social, según vivieran en el campo o en la ciudad, y se componía de un factor grupal. El votante, decía según este enfoque, vota según el grupo que pertenezca. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el Uruguay del siglo anterior, básicamente, si nos ponemos a pensar, la gente del campo básicamente era del Partido Nacional. Entonces, este enfoque en eso podríamos decir que esa parte tendría fundamento en nuestro país. Por ejemplo, la gente de la capital en Montevideo básicamente era del Partido Colorado, y así se dio durante muchas décadas del siglo pasado. Es así que, por ejemplo, los grupos de jóvenes, nosotros hoy en día podemos decir que los jóvenes, básicamente lo que se integran el padrón electoral y votando más a los partidos más volcados a la izquierda. No así la gente mayor. Entonces este enfoque dice que los grupos, según el grupo que uno pertenezca, es al partido político o al sector ideológico que uno va a votar. Allá por la mitad de siglo y más para acá, la gente se dividía en torno a eso. Hay muchos que lo critican a este enfoque, suponiendo que no completa todas las expectativas, ¿no? Entonces ahí sí que surge un enfoque en contraposición a esto, que muchos lo ponen en contraposición, pero lo podemos complementar también, que es un enfoque de características psicológicas, que en este caso es psicológico básicamente porque la familia influye mucho en la determinación del voto. Por ejemplo, la transmisión de la identidad partidaria de padres a hijos influye mucho cuando uno va a ir a la urna a votar. Si mi padre es blanco, yo voto el Partido Nacional; si mi padre es del Partido Colorado, yo voto el Partido Colorado. Y ahora, con el surgimiento del Frente Amplio, a partir de la década del 2000, el Frente Amplio también pudo romper con la identidad partidaria de los partidos tradicionales y pudo incursionar en este tema, y así fue que pudo romper con eso y lograr también generar una identidad partidaria con sus familias. En este caso se supone que el voto es más individual, cuando lo quieren poner en contraposición, ¿no? Pero también podemos decir que no deja de afectar la parte grupal. Este enfoque psicológico importa mucho también en la simpatía que haya por el candidato. No olvidemos a Mujica, por ejemplo, en el caso de nuestro país. En el caso de 33, por ejemplo, con Gerardo Amaral.
Ahí en Maldonado también, la gente como Antía tiene mucho peso sobre el electorado, y esas cosas están dentro de un enfoque psicológico que supuestamente con estas características pueden explicar el comportamiento electoral, y un político que quiera acaparar votos debería tener estas cuestiones presentes. Si bien estos dos enfoques se mantuvieron durante un tiempo y en contraposición, hay muchos académicos que lo han incluido y han extraído partes de uno y partes de otro para poder explicar el voto de otra forma. De otra forma es incluyéndolos parte de los dos. Después hay autores, la teoría de Anthony Downs, que es el autor más influyente del enfoque que les voy a explicar ahora, es el de la elección racional. Y aquí el voto es estrictamente individual. Pero no solo se enfoca en el Pero, votante. Carrasco, pero podemos decir que ese voto, y en esta teoría que vas a desarrollar ahora, ¿es precisamente el voto que se tiene que ganar el político o el voto que se puede ganar el político? ¿Hacer un voto tan individual así? Sí, exacto. Y yo diría que este voto es el más importante de todos, porque este voto es el votante indeciso, que realmente es el que define una elección, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Los otros enfoques que estábamos hablando son gente que ya está estructurada ideológicamente o pertenece a un grupo tal y según ese grupo vota y ya tiene decidido su voto. El tema es con la persona que está indecisa, y que los políticos y los partidos políticos muchas veces luchan para ganar ese voto porque saben que ese voto es el que define y es el que se decide si la elección es el domingo, el sábado por la noche o hasta el mismo domingo de mañana. ¿Y qué hace este votante? Este votante lo que hace es tratar de maximizar sus propios intereses y no le importa el resto. Entonces, ¿qué dice? Si este partido político a mí me va a dar cierta ventaja, o sea, si mi bolsillo me lo va a mejorar, yo lo voto a este partido. Y entonces no se preocupa de calcular qué más propone este partido y qué más propone este político, y no le interesa eso. Lo que interesa es, bueno, lo escuché en la tele, lo que me dijo es, yo voy a sacar impuestos, o voy a poner impuestos, entonces si pones impuestos yo no te voto. Si vos me sacás impuestos yo te voto. Voy a darle prioridad al sector agropecuario, yo soy del sector agropecuario, voto a este partido político o a este candidato. Y este votante es el votante más volátil y es el que puede cambiar de una elección a otra, y define, realmente es el que define una elección. Pero no solo para el votante maximizar sus intereses es prioritario, sino que los partidos políticos también lo hacen. Donde nosotros tenemos, por ejemplo, en el Uruguay, una curva donde el electorado se centra en el centro izquierda, centro y centro derecha, y no tenemos grandes grupos volcados a la izquierda y a la derecha de votantes, ¿qué hacen los partidos políticos? Se centran para poder acaparar la mayor cantidad de votos. Pongamos un ejemplo en el año 2004, en la elección donde gana el Frente Amplio. Hay distintos autores que confrontan entre sí, académicos uruguayos, tratando de explicar esa situación de por qué gana el Frente Amplio. Y se daba una discusión académica diciendo que el Frente Amplio se había centrado porque de esa forma maximizaba sus intereses, porque estando tan a la izquierda la gente no lo iba a votar. Sin embargo, hay otros autores como Constanza Moreira, que fue legisladora del Frente Amplio, que decía que el electorado se había ido a la izquierda y no era el Frente Amplio a la derecha. Bueno, había una discusión ahí que, bueno, la gente podrá sacar sus conclusiones o pensar lo que quieran sobre eso, o según sus propias experiencias, pero en sí, en este caso, el votante lo que hace es maximizar sus intereses. Si me tocan el bolsillo, no los voto. Si se me aumenta en mi bolsillo, los voto. Tal vez, digamos que es el votante más irracional
siendo un juego de palabras con el enfoque justamente que es una elección racional lo que están haciendo. Ese votante, ¿se lo puede salir a buscar, por ejemplo, ahora? ¿O es justamente, como decías vos, ese mismo fin de semana de la elección donde hay que ir por él, ir atrás de él o generarle alguna inquietud? Bueno, ese votante en realidad se lo puede ir trabajando durante toda una elección, ¿no? Durante todo un periodo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que con la situación que está pasando ahora, este votante, por ejemplo, con las subas de los combustibles, las tarifas, este votante ya, estoy seguro, el de maximizar sus propios intereses, está viendo lejano votar de repente al partido de gobierno en este momento. Sí, convengamos, va a ser difícil que esto, el propio gobierno actual lo pueda cambiar y poner cambiarle la imagen a este votante. Sí, igual puede dentro al año de la elección poder dar algunos incentivos donde este votante diga, bueno, ahora sí me va a convenir votar este partido. Pero de todas formas es un votante que se gana en el último tramo. No quiere decir que se deja, que en este momento no se pueda hacer algo para ganarlo, pero sí lo definitorio de este votante es en lo último, en el último Y, tramo de la elección. y ahora, en estos momentos, ¿tiempo de qué votantes es? Y en este momento estamos hablando de un votante de que el enfoque psicológico y sociológico pesa mucho más. No dejando de lado que hay un otro enfoque que surge en la década de los 80, que yo creo que hoy en día viene, es un enfoque que faltaba esa pata para explicar el comportamiento electoral, que es el enfoque que basas las expectativas del electorado en las nuevas demandas que surgen. Estamos en sociedades mucho más complejas, esto estaría bueno en un sociólogo también, digo, pero las sociedades hoy son mucho más complejas. Estamos hablando de que el medio ambiente, cuando mitad del siglo pasado a nadie le interesaba, hoy en día es un tema importantísimo. Bueno, el mismo gobierno ahora puso un ministerio que se, específico de medio ambiente. Las nuevas demandas, esas que surgen ahora, los partidos políticos las tienen que incorporar para poder ofrecer algo acorde a lo que la gente quiere. Yo creo que ese votante hoy en día también está con los ojos bien abiertos, viendo qué pasa con la situación actual del país. No, por ejemplo, el tema de todo lo que está sucediendo con la violencia social, eso también está dentro de este nuevo enfoque que trata de explicar el voto del electorado de esta forma. Entonces, según este enfoque, el partido político que incluya esas demandas y pueda proponer algo, creo que el Partido Nacional, con este Ministerio de Medio Ambiente, apunta, ese electorado está atento con esta situación, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, con las cuestiones de solucionar las violencias social que existen. Yo creo que ese votante también es momento de ese votante ahora. Ujú. Carrasco, ¿qué pasa con las proyecciones de los políticos? ¿No? Digo, esto como toda carrera es una carrera ascendente para muchos. Lugares preponderantes para llegar a cierta importancia política o acceder a algunos cargos de decisión para, no solamente en lo local o regional, sino también a nivel nacional, ¿no? Bueno, yo les propongo un ejercicio eh, que podemos hacerlo todos, los que están mirando y escuchando, es de que tratemos de recordar algún diputado del punto contrario en el que nos encontremos ahora. Por ejemplo, gente de Maldonado que trate de recordar los diputados que hay en Salto. Creo que es poca la gente. Bueno, esos son cargos donde la proyección es escasa, porque el legislativo lo que hace es que básicamente los diputados tengan menor conocimiento, su imagen se proyecta menos que las de los senadores, ¿no? Entonces el diputado corre en desventaja, por ejemplo.
Quien apunta a ser diputado, le va a costar mucho saltar al escenario grande de la política. Al contrario, los intendentes tienen una gran ventaja, porque los intendentes son políticos que tienen un mano a mano continuo con la gente. Estamos en una época que, no sé si ustedes se han dado cuenta, que la política se está como separando demasiado de las bases, de la base social. Y ahora muchas veces al político se lo ve como una estrella, porque se va alejando de la gente. El intendente tiene esa carta, digamos, que es conversar con la gente mano a mano todos los días. Pero no está corriendo con la misma suerte, Carrasco, los ediles, por ejemplo, los alcaldes de los distintos municipios no están en la misma sintonía que el intendente. En ese sentido, digo. Sí, tal cual. Los ediles sí. ¿Qué pasa con los ediles? Los ediles hay ediles que también va en su carisma, en su forma de ser, que pueden tener un cara a cara mucho más amigable con el votante. Entonces hay ediles que tienen la proyección. Por lo general los intendentes no fueron intendentes porque salieron de que salieron son intendentes. Generalmente estaban en la junta electoral de cada departamento, en la junta departamental, disculpe, de cada departamento. Pero sí el edil, si cumple con su función como edil de la política mano a mano, del salir a la calle, de contactarse con la gente, de la política del buen vecino, de ser el hombre, que aunque digamos que el termo y el mate no, en otro lado puede estar como mal visto, en el Uruguay el tipo campechano, el termo y mate y de alpargata, puede salir a conversar con el vecino y puede tener una muy buena imagen y una muy buena proyección hacia el futuro. Hagamos el ejercicio, por ejemplo, de todos los candidatos que ha habido últimamente. Casi todos salen siendo de intendente, principalmente del Frente Amplio. Pero de más, por ejemplo, yo creo que el lugar más perjudicial, digamos, para esto, si se puede usar la palabra perjudicial, es el del diputado. Creo que el diputado tiene un papel donde no tiene mucha visibilidad a nivel nacional, donde está apagado por los senadores. Entonces está en un punto medio de que no puede ni salir hacia arriba y queda ahí y no puede proyectarse para tener una carrera política activa. ¿Qué pasa con el tercer nivel de gobierno de los alcaldes? Yo creo que está muy desdibujado y en los lugares como por ejemplo Maldonado, si bien yo no conozco la política interna al 100% del Maldonado, pero digamos que en los lugares del interior está muy desdibujado los límites del alcalde con el intendente. Entonces, ¿qué pasa? El intendente pasa más o menos como el diputado y el senador. El intendente acapara mucho más que los alcaldes. Entonces el alcalde queda en un segundo plano. Pero sí, si un alcalde cumpliera con su función y tuviera un carisma y lo ayudara con su personalidad, es un lugar que sería muy bueno para poder proyectarse. Pero el problema de la descentralización a través del tercer nivel de gobierno está muy complicado por esa situación, donde los límites no son claros, están muy difusos y no lo dejan asomar al alcalde como la figura que sí se proyectaba en los papeles cuando se elaboró la reforma electoral, donde querían que ese hombre fuera el referente de cada lugar. Otro problema que tiene el alcalde, que para ser conocido, primero, a nivel departamental, ya tiene que hacer una política que incumba al departamento. Más aún si quiere ser a nivel nacional, ¿no? Ya tiene que subir como varios escalones para que sea conocido a nivel nacional. Porque la gente no vota a alguien que no conoce, ¿no? Eso es una gran discusión que hemos tenido, por ejemplo, una gran discusión no, pero es algo que se ha hablado acá en 33, por ejemplo, en Maldonado también pasa, de que la persona no va al cuarto secreto y pone la lista de una persona que no conoce. Es muy difícil. Entonces lo que tiene que tener un político es visibilidad, que su cara se conozca, y muchas veces, y más hoy en día,
lo primero que ve la gente es la cara y después una propuesta. Yo diría que la propuesta hasta muchas veces casi ni se conoce. Quería preguntarte, Ángel, sobre precisamente esos escalones, ¿no? Y vos hablabas de un mano a mano amigable. Los diputados, al estar trabajando en la capital del país, pierden también un poco de referencia de lo local, que ahí lo pueden acaparar los ediles, concejales, bueno, los propios alcaldes, ni que hablar de los directores municipales o del propio intendente cuando salen a la calle, porque son los que tienen también poder de decisión, ¿no? ¿Tá? El vecino, ¿vos pensás que está receptivo, a pesar de que tampoco estamos tan distantes de la elección, son algunos años, y en algunos lugares, como por ejemplo aquí en Maldonado, ya se empieza a ver un poco todo esto? Además, acá hay unas características particulares, un periodo ya casi final del intendente Antía, donde se empiezan a ver, bueno, ¿quién va a ser el sucesor? Porque una cosa es el sucesor, como hablábamos con vos mismo y otros colegas tuyos hace un tiempo atrás, y otra cosa es el heredero, ¿no? Bueno, y vos pensás que actualmente se puede empezar ya a hablar de la campaña, que ya se puede empezar a manejar un poco, sobre todo los que están más a nivel del ciudadano común, ¿no? Ediles, alcaldes, concejales y demás, ¿no? Yo creo que hablar, no sé si empezar a hablar, pero sí empezar a hacer campaña, obviamente. Los políticos ya están, ya se ve que están en campaña política. Hay temas que ya los políticos los toman para una campaña, si bien no se habla, porque eso estaría mal, porque a nosotros, el electorado que vamos a votar, cae mal que un político ya empiece a hablar de campaña. Este, la gente por lo general, y empieza a cansar la gente con que esto es muy largo y ya empezaron los políticos a hacer campaña y todo. Pero hablarlo caería mal, pero no hacer campaña. Yo creo que hacer campaña ya tendría que, están haciendo campaña. Y sí, por ejemplo, el caso de Antía, y hay más intendentes que ya no pueden por una cuestión constitucional ser reelectos, están buscando su sucesor, que tenés razón, no es lo mismo que el heredero. Y el sucesor por lo general es siempre se da, es el que ha estado más tiempo cerca del candidato. Y sin olvidar algo que es muy importante. Los candidatos, con esa fuerte impronta que tienen, como por ejemplo Antía, como acá en 33 lo era Wilson Nelson, los votos de ellos se trasladan casi que todos al caballito de ellos, digamos, sin ser despectivo con esa palabra. Pero los votos se trasladan casi que todos, ¿no? Entonces, ahí también puede generarse en estos tiempos donde la elección parece estar un poco más lejana, hay rispideces internas para ver quién queda con ese lugar. Que quien lo decide siempre va a ser el dueño de los votos, digamos, que en este caso es Antía, este, y siempre son los que deciden el sucesor. Gente que tiene muy buen ojo político y saben a quién elegir, y seguramente Antía ya lo tenga más o menos visto, por ejemplo. Pero eso no quita de que en los escalones más abajo empiece a haber rispideces por quedar con ese lugar, ¿no? Y no estamos hablando de que las rispideces sea porque quiero llegar a ese lugar para ser yo, no, sino porque cada político lo que quiere es llegar a un lugar para poner en marcha sus políticas que cree que es lo mejor para cada lugar, en el lugar donde ellos viven y conviven con los vecinos y con toda la gente que ellos quieren ayudar y piensan que sus políticas son mejores que las del otro. Vamos con varias preguntas para respuestas relativamente breves. La primera que se me ocurre ahora, Carrasco, es el perfil del próximo gobernante, ya sea en lo departamental, nacional, diputados, ediles y todo lo demás. ¿Va a ser influenciado por lo que haya hecho
por cómo él haya reaccionado o has intentado ayudar y colaborar en el medio de esta pandemia? Ay, sí, 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 sí. A la pandemia nadie escapa. Sí, obviamente que sí, porque la gente ha puesto el ojo, la gente y los medios de comunicación nos han puesto la pandemia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y como haya reaccionado cada político en cuanto a esta situación, va a tener o más o menos rédito electoral. Hubo graves problemas, por ejemplo, dentro del Frente Amplio, recordemos lo que pasó con Michelini por el tema de la pandemia, Ujú. ¿no? Claro, O sea, claro. no era la pandemia en sí, pero el tema que él tocó era por la pandemia y se fue del Frente Amplio, lo fueron. Ujú. Eh, el, el Partido Nacional eh, corre con más ventaja en esta próxima elección siendo gobierno, o justamente el desgaste que puede tener a raíz, otra vez volvemos a mencionar la palabra pandemia, ¿no? Sumado a las cuestiones económicas y demás, ¿pensás que vuelve a correr o que puede correr a nivel de, sobre todo en los distintos departamentos, ¿no? ¿Con ventaja, o pensás que el electorado dice, no, la pandemia yo te la sumo, no te la resto? ¿Se entiende? La pandemia Sí, la tendrás sí. que haber gestionado y manejado, y estoy o no de acuerdo. Digo, los porcentajes hoy dan por hecho que sí, que mayoritariamente se está de acuerdo, ¿no? Bueno, yo lo dije yo los dije, suena hasta un poquito peyorativo, pero en varias conversaciones que hemos tenido de política, yo decía que la pandemia al Partido Nacional le va a dar otra chance. Ujú, Sí, o sea, esto no tiene una base científica, pero sí algunos hechos que uno puede manejar. Este, por ejemplo, la gente opina mucho que lo que estamos pasando, todo lo que hace el gobierno, que, que puede surgir o tener una connotación negativa, se lo achacamos a la pandemia. Entonces yo creo que eso le puede dar una chance más al partido de gobierno. ujú, Más allá de que ahora se están viviendo tiempos que son más difíciles, porque se está saliendo de la pandemia y creo que va a haber momentos complicados. Y está el votante ese que hace la elección racional al final del periodo. Pero yo veo que hay una chance de que al partido de gobierno, a la coalición, porque en realidad el Partido Nacional, a la coalición se le pueda dar otra chance justamente por la pandemia. ujú, Ojo, de acá puede pasar muchas cosas, ¿no? Incluso yo ujú. creo que la suba de los combustibles y esta suba que está viendo las tarifas puede generar algún problema para el gobierno, pero si todo sigue caminando de esta forma, creo que tiene una chance de que le den otra oportunidad. Carrasco, ¿se terminó la luna de miel, tanto para el gobierno nacional como también para los gobiernos departamentales? Sí, 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 sí. Ya el periodo de luna de miel ya terminó y los gobiernos cada uno empezó a caminar, ¿no? Y asimismo, por eso digo que lo atamos a este tema con la pregunta que me hiciste recién. Por ejemplo, el presidente de la República tiene, para la etapa que estamos de gobierno, tiene altos niveles de aprobación, comparándolo poniéndolo en el contexto del tiempo que estamos de gobierno. Tiene altos niveles de aprobación. Y la luna de miel ya terminó. Yo creo que en Maldonado pasa lo mismo. Ujú. Acá en 33 no hay todavía algún dato científico sobre el tema, pero sí, la luna de miel terminó. Y más allá de eso, creo que los gobiernos se están yendo bastante encaminados y no con mucha oposición social. Más allá de que en Montevideo se vive otra cosa y se ve otra cosa, de que la gente está como más presionando mucho más que en el interior. Digo, en Montevideo a nivel nacional, no para la intendencia. Ujú. Los futuros gobernantes salen de la ecuación economía y seguridad, dependiendo de cómo vayan esos dos temas a nivel nacional,
Y en lo departamental, ¿qué pensás que puede llegar a ocurrir? Sobre todo con aquellos postulantes a diputados, ¿no? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora, por toda esta situación social, por ejemplo, el tema contacto ediles, que muchos ediles por ahí tienen el perfil o tendrían la visibilidad necesaria, sobre todo aquí en el departamento de Maldonado, para impulsar una carrera hacia un cargo de diputado, hacia un puesto de diputado, se ha visto, bueno, relegado un poco porque no pueden salir a los barrios. Bueno, ya sabemos que recién ahora estamos empezando a salir un poco, cada uno un poco más de nuestras casas, y eso ha perjudicado. Se van a tener que acelerar los candidatos o los pretendientes a candidatos a diputados de una buena vez, o tienen que esperar para no asediar y no agobiar al electorado. Bueno, creo que la frase de ya es tarde viene bien en esto. El, el tema, el tema es, hay que tener algún cuidado porque hay gente que todavía está con cierto recelo de la pandemia, pero yo creo que es momento, tienen que acelerar los procesos, ¿no? Yo el otro día teníamos una reunión acá con unas personas y yo decía, yo me imaginaba que un político me llegue a esta altura de la campaña política, me llegue a mi casa. ¿Mm? Las conclusiones están a la vista, ¿no? Si un político llega ahora a preguntarme, a conversar conmigo, yo creo que no hay nada negativo en eso, nada. Quien quiera ser edil, quien quiera ser diputado, el que quiera ser intendente, salir a moverse ahora, a preguntar a los vecinos, a comunicarse y a ver cuáles son en la situación que están cada uno después de que estamos saliendo de esta pandemia, creo que corre con gran ventaja. Carrasco, gracias por esta comunicación y bueno, la vamos a seguir próximamente para seguir hablando un poco más de estos temas políticos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a vos, Fabián, muchísimas gracias.